Hola, ¿cómo estáis? Bueno, nos ha pasado que ahora llega el verano y os tenéis que ir de vacaciones y tenéis que dejarle los pájaros a algún familiar o algún amigo para que lo cuiden. En mi caso, como sabéis, vivo en Noruega, toda mi familia está en España y siempre que nos vamos de vacaciones tenemos que dejarle los pájaros a algún amigo, que muchas veces pues no ha tenido nunca pájaros o no tiene tampoco demasiada idea sobre cómo cuidarlos. Y para mí es súper importante tener amigos que me puedan cuidar los pájaros cuando yo me voy de vacaciones. Así que desde aquí muchas gracias a Javi, Nieves, Carla, Erika, Raquel y a todos los que me han cuidado los pájaros alguna vez. Porque sin vosotros no podría tener los pájaros aquí en Noruega conmigo. Entonces, siempre que me voy de vacaciones, les dejo los pájaros y esta lista de las 10 cosas que tienen que tener en cuenta cuando cuiden a Paquito y a Flink, la tengo en español y en noruego. Y bueno, con estas 10 cosas no quiero decir que sea lo único que hace falta para cuidar a los pájaros, hace falta saber mucho más, pero si te vas a quedar 1, 2 o 3 semanas con ellos, es suficiente con esto. Es muy fácil cuidarlos y es suficiente con estos 10 puntos. En mi caso, aunque ellos estén acostumbrados a volar, pero si se los voy a dejar a alguien, prefiero que se queden en la jaula, porque sacarlos fuera de la jaula tiene sus riesgos. Ya hice un vídeo con los 10 riesgos más grandes que hay. Con los riesgos más grandes que hay cuando los sacamos fuera a volar. Os lo pondré aquí al final de este vídeo, un enlace. Así que yo prefiero que los dejen en la jaula, que por 1 o 2 semanas no les pasa nada. Y las 10 reglas son las siguientes. La primera, la seguridad. Siempre que vayamos a manipular algo en la jaula, abrir la puerta, cambiar la comida, lo que sea, tenemos que asegurarnos que todas las ventanas y las puertas de esa habitación están cerradas. Esto es súper importante porque hay así de casos de gente que va a hacer algo y el pájaro se le escapa y al final se le escapa por la ventana y se pierde. Ellos, Paquito y Flink, están acostumbrados a que en cuanto yo abro la jaula, la puerta un poco, ellos se salen corriendo para volar. Así que hay que tener cuidado con este punto. El segundo, la comida. Yo suelo ponerle una cuchara de esta de pienso todos los días y aparte los bebederos con agua siempre. Todos los días le cambio el agua. El tercero son los alimentos frescos. Aparte del pienso también les gusta comer hojas de lechuga, espinacas, rúcula, hojas así verdes. También manzana, por ejemplo, se puede poner un trocito en la jaula todos los días. Y bueno, hay mucha más fruta y verdura que podrían comer, que los míos comen así, regular. Pero bueno, para 2 o 3 semanas con eso es suficiente. De vez en cuando, si tenemos en la casa lechuga o algo así, le ponemos una hojita. El 4, alimentos que nunca les podemos dar, son el aguacate, el chocolate y bueno, pan y cualquier comida que sea para los humanos en general, es mejor no dársela. Pan a lo mejor se podría comer de vez en cuando, pero vamos, que yo prefiero que ante la duda que no investiguen y no les den nada que sea para las personas. O sea, básicamente nada que tenga sal, azúcar, cosas así. Mira Paquito en el columpio que le acabo de hacer. Qué bonito. 5. La limpieza. Una vez a la semana le limpiamos el fondo de la jaula con un estropajo y lavavajillas y le ponemos el sustrato, que yo le suelo poner una mezcla de heno y virutas de madera, y una vez que se lo hemos puesto le ponemos así desperdigado como 2 cucharadas de semillas. Entonces las semillas se lo comen como un día a la semana cuando está el suelo limpio. ¡El poquito que te cae! A ellos les gusta buscarlo por el suelo, y entonces es el único día que se lo pongo. Y ellos se entretienen buscándola. Sí, corre. 6. En el caso de que la familia de acogida se vaya también de vacaciones, en plan un fin de semana o algo así, los pájaros no pasa nada porque se queden solos, pero en ese caso, en vez del pienso, que es lo que suelen comer, le ponemos los comederos llenos de semillas y aparte su agua y todo, porque cuando comen el pienso ensucian mucho el agua porque les gusta mojarlo en el agua. Entonces con las semillas no hay problema, entonces se pueden quedar hasta 4 días o así
solo, nada más que con su agua y sus semillas. 7. La ubicación. A ellos les gusta estar en una habitación luminosa, pero sin corrientes de aire, sin sol directo en su jaula. La temperatura debe estar como entre 10 y 30 grados, más o menos, para que estén a gusto. Se debe evitar poner su jaula cerca de puertas, en las que pueda pasar gente corriendo y ellos se asustan. También hay que evitar que estén cerca de chimeneas o que el aire acondicionado o la calefacción le dé directamente a ellos. Es importante evitar las corrientes de aire porque ellos se podrían resfriar y podría ser fatal, sobre todo para los agapornis, son muy delicados con las corrientes de aire. También aquí en Noruega, ahora que en verano casi no se hace noche, y a las 3 de la mañana o así ya es pleno día, a mí me gusta taparlos con una mantita para que duerman un poco mejor todas las horas de la noche. También, si la familia se queda viendo la tele hasta tarde, pues es mejor taparlo o llevarlo a una habitación más tranquila para que no estén ahí con el ruido de la tele o con el ruido de la familia y ahí para que ellos puedan descansar mejor. 8. Su espacio personal. Hay mucha gente, y también sea niños en la casa, que les gusta meter el dedito entre los barrotes y eso a ellos no les gusta nada. La gente a lo mejor no se da cuenta que si tú le metes el dedo así, Paquito se pone así a la defensiva y con su lenguaje corporal ya lo indica todo, pero la gente a lo mejor no conoce su lenguaje corporal. Para esto también hice otro vídeo que lo pondré al final de este vídeo, que es muy importante verlo porque aprenderéis un montón sobre ello. El caso que si la gente va y mete el dedito en la jaula, Paquito primero se defenderá con su lenguaje corporal y si la gente sigue metiendo el dedito, les morderá. Esto es normal. Imagínate que tú estás en tu casa tan tranquilo, te dejas una ventana abierta para que se ventile la casa y de repente mira y hay una persona desconocida metiendo el brazo hasta aquí por tu ventana. ¿Tú qué haces? ¿Invitarlo a un café? No. Yo no le invito a un café. Yo le pego así en la mano y le cierro la ventana para que no vuelva a entrar, ¿no? Pues ellos lo mismo. Ellos te pican ahí con mala leche en el dedo y para que no les moleste. Lo que sí se puede hacer, si la gente quiere hacerse amiga de ellos, es ofrecerles bolitas de panizo a través de los barrotes y con panizo, Paquito te va a querer y Flink también. Ya con esto van a ser tu amigo. ¿A que sí? ¿Que te encanta el panizo? Qué loco. Y es que la jaula es su espacio personal, así que si tú metes el dedo, ellos te van a morder. Igual que me muerde a mí Paquito, aunque me conozca y me quiera, pero yo meto la mano en la jaula para cambiarle algo y me muerde con mala leche. También, si vamos a meter la mano con el comedero, muchas veces Paquito está en el palo al lado del comedero esperando que la metas el comedero. Y al meter tu la mano, te muerde, a mí también. Así que lo que hago es agitarle el comedero en la otra punta de la jaula para que él se suba a ese palo y mientras él está allí arriba, ya corro y le pongo el comedero en su sitio. 9. ¿Qué hacer si se te escapan? Si al final, aunque pongas mucho cuidado, en un descuido se te escapan, por suerte, y si seguiste la regla número 1, las puertas y ventanas estarán cerradas, así que de esa habitación no se van a salir. Ellos, como es una casa que no conocen, a lo mejor no saben muy bien dónde posarse, se irán siempre al lado más alto, a un mueble alto o una lámpara o algo así. Paquito y Flynn, como están domesticados, a lo mejor si les pones el dedo en la barriguita, se suben, con suerte, o no. Pero si tú le enseñas una rama de panizo, aunque no te conozcan, se van a ir a tu mano. Entonces, ¿ves? Vienen corriendo. Entonces, si lo ves así, los metes poco a poco en la jaula. Y ya están dentro. Si te diera miedo cogerlo o lo que fuera, le enseñas esto, se lo metes en la jaula y ellos solos se van a meter en la jaula. Porque es que esto les encanta. Y si esto no fuera suficiente y tus pájaros no están domesticados o lo que sea, y no puedes cogerlo así tan fácilmente, lo que puedes hacer es cerrar las cortinas, las persianas, hacer la habitación oscura
poner la habitación oscura y una vez que esté oscura ya será más fácil cogerlo. Lo coges con cuidado, en plan sin apretarle, sin hacerle daño. El Flink no lo quiero coger. Y los pones en la jaula. No utilizáis redes ni trapos, yo qué sé. Todas esas cosas yo creo que las asustan más todavía. Así que es peor. Si te muerden, no va a ser muy fuerte. No te va a arrancar un dedo. Así que no tengáis miedo a cogerlo. Pero vamos, que siempre que se pueda, intentar que se suban así, poniéndole el dedo en la barriga. Y mi Flink, qué listo eres. Y la última regla, la número 10, es el contacto del veterinario. Si vemos que el pájaro está muchas horas hecho una bola, con los ojos cerraditos, ellos duermen mucho, pero durante el día, pero igualmente cuando está un pájaro enfermo se nota que está muy apático, no se mueve y está hecho una bola todo el rato. Entonces, lo primero, avisarme a mí, al dueño, y de todas formas, por si acaso, yo aquí en el papel siempre dejo puesto la dirección y el teléfono del veterinario al que suelo ir, para que pase lo que pase, lo lleven. Por supuesto yo pagaré lo que cueste, que no importa. Su salud es lo primero. Así que nada, estas son las 10 reglas que yo dejo cuando dejo a algún amigo a mis pájaros. Y nada más, espero que os sirvan. Igualmente a mucha gente son reglas que le pueden servir, aunque ya sepa de animales y de pájaros, a vosotros mismos también os puede servir esto. Por cierto, se me olvidaba que también siempre que les dejo a Paquito y a Flink a algún amigo mío para que me los cuide, les dejo un libro, tengo uno en español y otro en noruego, de cuidado básico de periquitos, por si quieren aprender más de lo que yo les he explicado aquí. Es muy importante, como yo siempre os digo, que leáis mucho, que comparéis información. Yo tengo aquí otro libro de juegos y diseño de casa para periquitos, el libro de Universo Agaporni, está muy bien, cómo educar a su loro. Tengo más libros en España. O sea, yo siempre os recomiendo que si queréis saber, aparte de ver vídeos por aquí, que tenéis que leer. Y así es. Este libro tiene precio 950 pesetas. O sea, que tú tienes más de 20 años. También la elección de la portada es un poco pobre. ¿A quién se le ocurre poner una foto de un periquito con una caga en el culo? No entiendo. Pero bueno, está bien. En cualquier tienda podéis encontrar libros. En internet hoy en día podéis encontrar un montón de libros, en Amazon o donde sea. También acabo de sacar un libro Nidito Pew, por si lo queréis echar un vistazo. Ahora está al 50% en su página web. Aquí abajo pondré un enlace, que todavía no lo he comprado, pero seguramente está muy bien. Ya está. Que leáis mucho, que así se aprende. Os recuerdo el sorteo que dije en el último vídeo. Aquí tengo el último cuadro que he hecho de Paquito y Flink. ¿Se parecen? Bueno, tenéis hasta el 31 de julio para participar, el que quiera. Así es que corred a ver el último vídeo que hice, el del sorteo, cuando ya decimos 150.000 suscriptores. Hay gente que está poniendo comentarios, no está siguiendo bien las 3 reglas que puse, era muy fácil participar, pero aún así hay gente que sigue poniendo los comentarios mal. Así que buscad vuestro comentario si ya habéis participado, chequear, comprobar que esté todo bien, porque hay algunos que no están bien. ¿Ok? Y a principios de agosto diré el ganador del sorteo. Así que nada, que tengáis un buen verano, que lo paséis muy bien con vuestros loros y si os vais de vacaciones, dejárselo a algún amigo de confianza que pueda cuidar de ellos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Voy a dejar a los pájaros. Bueno. Virutas de madera y... ¿cómo se llama esto? Lleno. Y es que la jaula es espacio. Se la estás cambiando el fondo de la jaula o lo que sea y se te escapan. Caca. A ver, que limpie.